Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César; lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, queridos hermanos y hermanas, con la solemnidad del Pentecostés que hemos celebrado el domingo pasado, comenzamos el tiempo ordinario. Esto lo podríamos traducir como: habéis oído lo que hay que hacer, ahora ponedlo en práctica. Realmente aquello que Dios nos habla, lo que nos dice, no es solamente para nosotros personalmente, sino por toda la sociedad que nos rodea. Tenemos que dar a esa sociedad buenos pensamientos y ayudarla a salvarse. Si no es así, la va a engañar el mal y arrastrar al lado equivocado. Puede pasar que durante nuestra vida a veces estamos confundidos, como al principio estaban confundidos los discípulos de Jesús. Han habitado con él 3 años. Se convencieron que era Mesías o Salvador. Y entonces él de repente está clavado en la cruz. ¿Qué pasó? Estando en un estado así, no levantaron las manos de todo, sino empezaron a rezar. Sabían que solamente así pueden resolver todas las dudas en su vida, y solamente así pueden llegar a unas respuestas buenas y rectas. Claro que el mal no quiere dejar al hombre a recogerse y conocer su verdadero camino, y por eso constantemente intenta seducirlo, tomarlo en su mano. Eso nos habla la lectura de hoy de la segunda carta del apóstol San Pedro. Primero, se nos aclara que somos discípulos de Jesús. Y después de eso se nos dice claramente que tenemos que tener cuidado de los hombres con malos principios que quieren con su comportamiento llevarnos al mal, a la perdición. Si miramos alrededor, vamos a ver que San Pedro tenía mucha razón. Los que están sin principios intentan establecer su reinado en la tierra común. Tienen la meta nuestro occidente, que hace mucho tiempo florecía con cristianidad. Hoy en día esa cristianidad se ha secado bastante. La razón por eso es que los cristianos han empezado a vivir algunas otras palabras que son diferentes que las palabras de Cristo, descubriendo el nuevo mundo. En lugar de llevarles Cristo, han robado todo lo que se podía robar. Volviendo a casa, han rechazado el arrepentimiento, dejándose convencer que tenían ellos razón. Así, con su mal, han contagiado el ambiente donde vivían. Y hoy tenemos lo que tenemos. Nosotros
podemos enseñar o mostrar nuestro pasado también de otra manera, pero eso no significa que con eso lo podemos lavar. Esas cosas pasan solamente a través de la conversión. Por eso nos sorprende que la Reina de la Paz, como nos dicen los videntes, nos habla de eso constantemente. La conversión es la condición de empezar a crecer de buena manera. Cada cristiano razonable se va a permitir a sí mismo al arrepentirse por lo malo que había hecho. No va a buscar unas justificaciones por eso, sino va a decir a su Dios que lo siente y va a intentar ir por el verdadero camino. Yo creo que hemos contemplado de esto en los tiempos pasados, de estos contagios reales o inventados. Las iglesias cerradas, no hay Santa Misa, no hay comunión, hay mucho miedo en los medios. Si no sabíamos estar con nuestro Dios de la verdadera manera, entonces ese tiempo que hemos pasado ha destruido nuestra vida. Sin embargo, un cristiano nunca se puede permitir que cualquier cosa lo distraiga. Lo que él lleva en su interior es más fuerte que cualquier otra cosa, porque eso viene de Dios. La Iglesia nos enseña eso constantemente a través de varias devociones. Es verdad, después del Segundo Concilio Vaticano se empezó a olvidar un poco de eso, intentando que nosotros los cristianos hablemos a los demás con un vocabulario moderno. Solía pasar que olvidábamos la riqueza que teníamos que transmitir. Una de esas riquezas es seguramente la liturgia de las témporas con la que abarcamos esta semana. A esta liturgia está dedicada todo el año. Así tenemos las témporas del invierno, de la primavera, del verano y otoño. Los miércoles, viernes y sábados ayunamos y rezamos por unas intenciones concretas. Hoy estamos teniendo las témporas del verano y de una manera especial rezamos por la consagración del trabajo humano y por los frutos de la tierra. Dios no está lejos de nosotros, Él está en cada forma buena de nuestra vida. Un pequeño cuento dice que un hombre, volviendo de los viajes a tierras lejanas, llegó a un campo que daba mucho fruto. Ese campo estaba lleno de la cizaña y él preguntó qué había pasado allí. Campo respondió que le convencían que iba a ser más abierta la vida si ya no prohíbe, si deja de prohibir poner los límites, si borrara todos los límites entre ella y los demás. Al comienzo tenía mucha ilusión a eso, pero luego entendió que se había equivocado. Quería ser de todos, pero se quedó sin nadie, sola y sin fruto. La vida realmente es así. Los límites que ponemos en nuestra vida no están allí para destruirla, sino para conservarla. El cuidado sobre la vida significa poner en el sol toda su riqueza. Eso lo sabe cada quien que se ha decidido dejar a la sabiduría de Dios. Así seguramente han sido nuestros mártires, independientemente a qué pueblo pertenezcan, son nuestros. Los mártires daban su vida por sus convicciones, porque sabían que eso es el verdadero camino para ellos, y sabemos que no se habían equivocado. Hoy en nuestro mundo cristiano conmemoramos el aniversario de dos discípulos, San Marcelino y San Pedro, como nos testimonia
la historia de la espiritualidad humana. Marcelino era sacerdote y Pedro exorcista. Fueron torturados 2099 durante las persecuciones del Diocleciano. De todo eso testimonia el Papa Dámaso. ¿Qué pasó con ellos? Le contó, siendo un niño, su propio ejecutor. Fueron matados en un bosque porque querían que de esa manera se perdiera todo su marco, su huella. Antes de eso, ellos mismos tenían que excavar su tumba. Pero ese lugar lo descubrió una señora piadosa romana, Lucila. Ella los descavó y llevó sus huesos a otro lugar. Luego, en su honor en Roma, fueron levantadas 2 basílicas, porque los cristianos no querían olvidar esos mártires. Desgraciadamente, la persecución de los cristianos no para en nuestros días. Somos testigos de eso cada día en varias partes del mundo. En todo eso no se excluye en nuestro occidente. Solamente las maneras son diferentes, todo lo demás sigue igual. Teniendo en cuenta todo esto, Santo Papa Juan Pablo II, al comienzo del año 2000, mandó a nosotros los cristianos a hacer la lista de nuestros mártires, porque ellos son el tesoro de toda la Iglesia. Nos unen, nos enseñan el camino hacia Dios. Cada pueblo sabe lo que pasó con él a lo largo de la historia. Nosotros los cristianos todavía intentamos vendar las heridas y hacemos listas de nuestros muertos. Especialmente recordamos el mal de los turcos durante 400 años. Recordamos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y posguerra. También el tiempo de la violencia del comunismo. Sin juicios, sin proceso, mataban los miembros fieles del pueblo de Dios, miles y miles. Y los miembros de la jerarquía eclesiástica, más de 500. La persecución más grande fue en el mes del mayo, en el mes de la Virgen. Pero creemos que ella los recibió a todos igual como a su hijo los recibió en su brazo. El domingo siguiente vamos a marcar en Macelj el asesinato de unos 15.000 croatas por parte de los comunistas. Entre ellos son 3 frailes herzegovianos. Recordemos de ellos en nuestras oraciones y estemos agradecidos por su sacrificio. Claro, podríamos responder a todo esto con el odio, con la misma medida, pero el cristianismo, la cristianidad nunca nos enseñaba a eso. Nos enseña lo contrario, vendar las heridas y sacar el mal, alejar el mal de nuestro ambiente. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy dice que al César hay que dar lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Somos miembros responsables de la sociedad en la que vivimos, pero somos dirigidos hacia la eternidad en la cual se encuentra Dios. Si esto los cristianos lo entendieran hasta el final, muchas cosas serían diferentes. Todavía podemos decir que en las palabras mencionadas se contiene la sabiduría, que al mismo tiempo somos los individuos y la comunidad. Dios se acerca a cada uno de nosotros individualmente, pero también a todos juntos nos guía hacia la comunidad que enriquece este mundo y dirige con este mundo a él. Los totalitarismos contemporáneos no piensan así. El comunismo destacaba especialmente la comunión y el individuo se parecía totalmente inimportante y se podía sacrificar en el nombre de la comunión. El liberalismo acentuaba al individuo. Un individuo está en el centro, Dios no existe y por eso en ese nombre se puede sacrificar cada comunidad. Es importante solamente que el individuo no se siente privado en cualquier otra cosa.
Cada quien que piensa sabe que de esa manera no se puede construir ningún futuro. Eso sería una casa construida en la arena, como dice Jesús en el Nuevo Testamento. La casa, lo contrario, hay que construir en la roca, como Jesús dice. Esa roca firme es en nuestro tiempo contemporáneo o desde su principio es la Iglesia. La Iglesia, al hombre que está cansado del viaje en esta tierra, le enseña el camino en el nombre de Dios. Es verdad, a veces puede pasar que la Iglesia misma vaya por el mal camino, pero eso no tiene la culpa de Dios, que es su núcleo, sino nosotros que somos sus miembros. No entendemos bien las palabras de Dios, incluso la parte visible de la Iglesia arrastramos por mal camino. Por eso, cuidemos a nosotros mismos y a nuestra Iglesia. Tenemos algo que no tiene nadie más en esta tierra. Jesucristo, como el Mesías prometido, ha venido a nuestro ambiente y junto con nosotros camina por los caminos de la tierra, igual como con estos discípulos en el camino a Emaús. Reconozcámosle y démosle nuestra mano. Eso va a cambiar a nosotros y nuestro ambiente. En fin, no somos responsables solamente por nosotros mismos, sino también por otros que están en nuestro alrededor. Dios nos espera un día, tanto como los individuos como los hombres y miembros responsables de una comunidad. Vamos a lograrlo solamente si queremos. Amén.